Congresista Checo, bienvenido. Mario, qué gusto saludarte. Buenas noches a todos y todas. Es una decisión importante y crucial para la historia del país. Dentro de nuestra vida democrática como Frente Amplio, nosotros creemos que es importante asumir responsabilidades. Ahora, como coordinador adjunto del Frente Amplio, estamos en esta lógica, construyendo una propuesta y ya encaminados hacia esta segunda vuelta, bajo el marco democrático que vivimos, ¿no? El ex candidato presidencial Marco Arana justamente ha dicho de que sí, pues apoyarían a Pedro Castillo. ¿Va a ser así? ¿Van a apoyar a Pedro Castillo por el comunicado que hemos podido observar? ¿O van a analizar todavía, van a seguir estudiando el plan de gobierno de Perú Libre? En realidad nosotros principistamente estamos definiendo nuestro apoyo a Pedro Castillo. Ya, correcto. O sea, directamente y sinceramente ustedes van a apoyar a Pedro Castillo. ¿Qué es lo que usted rescataría del candidato Pedro Castillo? ¿Por qué es que ustedes lo están apoyando? No estamos apoyando en realidad a Pedro Castillo como persona, sino a lo que representa. Okay. No es casual que tengamos un país con grandes contradicciones, mi estimado Mario. Te he escuchado y comparar a Perú con Venezuela no es real. Tampoco compararlo con Bolivia o con Uruguay. Cada país tiene una realidad diferente. Y la nuestra, como tú comprenderás, ya vamos este año cumpliendo 200 años y las desigualdades se están notando y son más evidentes ahora con la pandemia. ¿Qué significa esto? Que Pedro Castillo está planteando una propuesta que creo que si la analizamos en el contexto real y democrático es la más coherente. Y también nosotros la hemos estado planteando en los últimos 5 años, que es la convocatoria de un referéndum para una nueva constitución. ¿Por qué un referéndum? Porque es la única forma para poder saber y legitimar si es que necesitamos un nuevo pacto social. Y si tú has visto en esta campaña pasada anterior, la mayoría de los candidatos han planteado el mismo tenor. Tanto de derecha, de centro y de izquierda. Y esa es la lógica que ahora consensuamos, ¿no? Ahora, la necesidad. Claro, ahora, congresista Checo, el tema es de que Vladimir Cerrón, quien es obviamente líder de Perú, el verdadero líder de Perú Libre, el dueño de la franquicia del partido, es que él ha dicho en un tuit claramente que no, ¿para qué referéndum? Debería de ser de frente nomás, ¿no? O sea, que ¿para qué tanta cosa si es que hay que cambiar la Constitución nomás? ¿Y eso no considera que es transgredir la democracia? O sea, ¿no considera que eso es pisotear la democracia? Son opiniones, ¿no? Y entendiendo que existe un marco lógico y un marco normativo para poder iniciar un proceso de reconciliación y refundación del país, necesitamos consultar a los ciudadanos y tenemos un mecanismo constitucional y significa convocar a un referéndum y este referéndum dirá si o no es necesaria una nueva constitución. En un contexto tan difícil y tan importante para el país, la coyuntura ha significado que este tema esté en agenda nacional. Si tú empiezas a analizar todo el contexto de la campaña, siempre se ha visto y se ha identificado que el sistema está fallando. Este sistema al cual defienden algunos está fallando en temas tan importantes y fundamentales. 1, el sector salud. 2, el sector educación. 3, el sector justamente del que hablamos los que defienden la economía de libre mercado. ¿Qué microempresario ha podido sobrevivir en esta coyuntura tan difícil? Sí, ahora, pero claro, ahora, congresista Checo, a mi juicio no es que el sistema esté fallando, yo creo que son los políticos los que fallaron, o sea, los políticos corruptos como Vizcarra, los políticos como Sagasti, que no tienen ni noción de lo que es gestión, por ejemplo, ¿no? Gestionar para poder avanzar. Entonces, mi pregunta es, ¿está bien? ¿El señor Castillo tendrá la capacidad de gestión? Esa es mi pregunta, porque estamos de error tras error. Entonces el tema acá, el miedo obviamente es que está bien, estamos en medio de este sistema,
Pero el sistema, más que el sistema, es la gestión. ¿Por qué? Porque se robaron la plata, porque no hicieron buenos tratos, por ejemplo, para traer las vacunas, no hay salud, no hay camas, porque no, obviamente pues dejaron pasar el tiempo. Y esto también tiene que ver mucho con el Congreso de la República, que ha tenido también caídas tras caídas, y también pues con los expresidentes que hemos tenido, que cada uno está en la cárcel, ¿no? Y ahora Vizcarra se va también. Y te decía, y sigamos retrocediendo, ¿no? Antes de PPK, Ollanta, antes de Ollanta, Alan García, antes de Alan García, Toledo, y antes de Toledo, Fujimori. Claro. Ese es el sistema que está fallando. Aupado, no, claro, pero aupado ya por los poderes económicos. Mario, mira, este es un tema tan complejo que ¿por qué nosotros planteamos la propuesta de apoyar a Pedro en el sentido de no apoyar a Pedro como persona, sino a lo que representa? ¿Por qué? Porque también tienes otro candidato o candidata, en este caso, que es Keiko Fujimori, y que sabemos qué representa, y qué ha representado el gobierno de su padre, y qué significa para el país los 3 años y medio anteriores que ha tenido mayoría absoluta en el Congreso, y qué ha significado todo el proceso de blanqueamiento con el tema de los cuellos blancos, ¿no? O cómo se manejaba la economía en el país a través de el Congreso de la República y los videos de los mamanivideos. Ahora, entonces, claro, ahora, pero yendo a lo realista, ¿no? A la coyuntura actual en la que nos encontramos, en donde hay un déficit en la salud, por ejemplo, hay muchos contagiados, muchos fallecidos. Yo creo que con el señor Castillo muy poco avanzaríamos, en el sentido que no tenemos la seguridad de la capacidad que pueda tener para gestionar como presidente, para gerenciar. Entonces, ¿quién lo va a poder ayudar? Es el tema, ¿no? O sea, ¿de quién se va a dejar ayudar? Porque el caso Ollanta Humala se dejó ayudar y finalmente, claro, él llegaba con unas ideas humanistas, socialistas, pero finalmente en el camino tuvo que cambiar porque sabía que no iba a llegar a nada, nos íbamos a empobrecer más. ¿No cree? En realidad, Ollanta plantea una propuesta que al final se ha convertido en una hoja de ruta y hemos visto el fiasco en el cual ha terminado. Pero tampoco hay que ser mezquinos a reconocer algunos aportes al tema de inclusión social y fortaleciendo el tema de los lugares más empobrecidos. Sin embargo, es importante también indicar que a veces es malo decir cosas que en otros momentos pensamos que es bien. Por ejemplo, Pedro Castillo dice no va a cambiar su discurso ni su plan de gobierno. Nosotros ¿qué queremos? ¿Que nos engañen? Recuerden cómo entró Alberto Fujimori, planteando lo contrario a lo que después hizo. A eso queremos estar acostumbrados, a que nos digan mentiras en la campaña y luego hagan lo contrario cuando estén en gobierno. Entonces, ahora, en esa lógica, lo que yo creo ahora estamos debemos hacer. Exacto, ahora estamos en un escenario también, congresista Checo, obviamente distinto, ¿no? En un escenario en donde no podemos aislarnos del mundo, por más diferencias que puedan existir socialmente y también comercialmente, no nos podemos aislar del mundo. Hemos visto los resultados, ¿no? Hace un ratito hablamos, por ejemplo, de la diferencia entre el Venezuela y Perú, que es distinto. Claro, Venezuela tenía petróleo y obviamente pudieron con Chávez siquiera vivir un poquito más. Ahora ya no tienen nada, porque toda la plata se la tiró Maduro, pues es la verdad. Y Chávez y sus hijos y sus familias. Entonces, obviamente, el cuestionamiento que se hace la gente al ver a Pedro Castillo como una mansa paloma ahorita, es claro, es como se presentó Chávez también en su momento, ¿no? Entonces hay gente que ya tiene un voto duro y dice, yo voy a votar por Keiko, porque ya Keiko la conocemos, ¿no? Entonces ya, con sus errores y no, pero Castillo no lo conocía a nadie, ¿no? Entonces obviamente esa es la duda. Mario, sí. La consulta es, ¿por qué comparamos con el peor y no comparamos con otras experiencias? A ver. Uruguay. ¿No? Con Mujica. El mismo caso de Bolivia con Evo, ¿no? El mismo caso de la socialdemocracia y el socialismo con Bachelet, o el caso de México. ¿Por qué siempre queremos meter el miedo, Mari? Claro. Es cierto, Venezuela ha tenido una gestión desastrosa en los últimos años, es innegable,
Pero también es cierto que el país, no vamos a comparar, es odioso comparar, pero el país no estamos en un país de las maravillas. Y yo te invito a que te vayas, que estamos ahorita en Lima, y vete a 2 kilómetros de Lima y vamos a Pachacamac a ver si están viviendo bien. ¿A qué le tememos? ¿A qué le tememos claro, en esta lógica que poder hacer un ejercicio de ver cómo... Mira, nosotros no hemos conversado algo con Pedro Castillo. Ok, eso mi opinión es una opinión personal. Sí. El comité político ha decidido tener lazos y diálogo con él. Yo formo parte del comité político, todavía los dirigentes están coordinando para tener esta reunión. Nuestro compañero Marco Arana está con el COVID, está delicado, entonces como coordinadores adjuntos nosotros estamos asumiendo esta responsabilidad. Muchos comités regionales del Frente Amplio ya están coordinando con el Perú Libre y con las organizaciones sociales. ¿Qué esperamos? Esperemos que en estos próximos días podamos escuchar justamente un tema consensuado en el cual seguramente la señora Keiko, así como también el profesor Pedro Castillo, puedan plantear al país una visión. Nosotros estamos seguros que en el caso de Keiko la visión va a seguir la misma. ¿Cómo está el país? Y no es por culpa de solo de Sagasti o de Vizcarra o de Ollanta. Claro. Principalmente es culpa de Fujimori. Ajá. Y eso no hay que negarlo. Ahora, y esa visión tiene que ser concreta. Correcto. Ahora, congresista Checo, sí, me queda claro que todavía no han conversado, o sea, no hay un acercamiento en sí con Perú Libre de parte de Frente Amplio, según lo que me dice y lo que entiendo. Pero así como también intentan acercarse y conversar para conocer un poco más al señor Castillo y poder hablar sobre sus propuestas, ¿por qué no se acercan también a Keiko Fujimori de Fuerza Popular? ¿Podrían hacerlo también? Eso es un tema inconcebible. Cuando estaba estudiante, he sido perseguido por el gobierno del señor Fujimori. Conozco muy de cerca. A mí no me han contado cómo era. Yo tengo 41 años y desde los 16 años he sido perseguido, desaparecido solamente por haber sido dirigente y defendido la institucionalidad democrática del Consejo Nacional de la Magistratura, que fue disuelto por el señor Fujimori. En ese sentido, yo conozco ya cuál es el tema. No puedo dudar y no podría confiar en una persona que no tiene las credenciales de demócrata. Nosotros, como hombres de izquierda, hablo por mi persona y mi representatividad, hemos sabido respetar las victorias y las derrotas. Desde el 2016 que la bancada de Frente Amplio asume representatividad en el Congreso. Claro. En ningún momento de nuestra parte has visto ningún espacio, ni antidemocrático, ni en contra de la voluntad popular. Más al contrario, nuestra visión siempre ha sido coherente en el discurso y en la acción. Y además, en esa lógica usted lo ha demostrado, congresista Checo, ¿no? Hemos visto su trabajo en el Congreso de la República y realmente sí hemos conversado varias veces y definitivamente de eso no hay duda de su trabajo, ¿no? O sea, no hay duda del trabajo que usted ha desarrollado. Y bueno, entonces, para ustedes acercarse a Keiko es inconcebible, como he dicho, ¿no? O sea, no hay forma de que puedan acercarse a dialogar y ver sobre qué propuestas tengan, ¿no? O sea, claro, eso ya eso se deja pues a discreción de cada partido también, ¿no? Y eso ya es decisión de cada uno. Y claro, finalmente eso es la democracia, la libertad de querer hablar con quien quiera hablar y de tomar la decisión que finalmente se elija, ¿no? Y sería importante, Mario, que nosotros que no tenemos esa condición de primero dialogar o tal vez condicionar y asumir una posición, que de alguna manera representamos una posición, podamos analizar, debatir y consensuar ideas, que sí se puede haber en dos diferentes posiciones, pero también pensar que el principal ganador de esta coyuntura tan difícil, no digo que fácil, muy difícil, que está atravesando el país, sea el mismo ciudadano de a pie. Imagínate qué pasaría que gane AOB y no se tenga un plan consensuado. Tenemos un Congreso con 11 bancadas, totalmente atomizado. Sí. Esperemos que algunos de las agendas que han planteado cada bancada sean realmente ejecutables, si no vamos a tener la misma historia del Congreso que ha sido defenestrado. Y otra vez, otra crisis más grande, claro, en un momento tan difícil de la pandemia. Ya no se puede, ya no aguantamos pues, ¿no? Ya es demasiado, ya también lo que hemos aguantado en los últimos meses, congresista.
Bueno, ha sido muy amable, muchas gracias por conversar con nosotros como siempre y nada, seguir deseándole éxitos en su trabajo en el Congreso. Muchas gracias a ustedes, un saludo. Muchas gracias a Lenin Checo, coordinador adjunto nacional del Frente Amplio, quien ha dicho entonces que conversar con la candidata Keiko Fujimori es inconcebible, que aún no han tenido un acercamiento con Perú Libre, pero que van a intentar conversar con Pedro Castillo para ver en qué coinciden.